Bien, pues buenos días a todas y a todos. Agradeceros una semana más la presencia en esta rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que hoy me acompañan Pablo Fernández, consejero de Salud, que detallará algunos de los asuntos de calado que hemos abordado esta mañana y que tienen que ver con diversas inversiones en el área sanitaria. Y Alejandro Calvo, consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, que hará balance de la puesta en marcha de la tarifa plana ilimitada para viajar en transporte público por toda la comunidad autónoma por 30 euros al mes, que se aplicará a partir del próximo 1 de septiembre. Seré breve yo, por tanto, con otros de los asuntos en los que nos hemos detenido esta mañana. El primero me lleva a continuar casi con la misma escena que dejábamos en la última rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, y es que es un asunto que está relacionado con las políticas activas de empleo. De ahí que el Gobierno de Asturias vaya a destinar 18.940.659 euros a la convocatoria de subvenciones para la puesta en marcha de talleres de empleo por parte de ayuntamientos y entidades sin ánimo de lucro durante este año y durante el próximo ejercicio. Este es uno de los programas más importantes que desarrolla el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias para mejorar las posibilidades de inserción laboral de personas desempleadas. Los talleres de empleo son una medida mixta, como saben, de carácter temporal, que combina acciones de formación y empleo con el fin de aumentar las posibilidades de acceso al mercado laboral de personas en paro de 30 años o más mediante la cualificación en alternancia con la práctica profesional. Y en fechas como estas, en las que el tirón turístico de la región de Asturias salta a la vista, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a una subvención de 3,5 millones de euros destinada al Centro para el Desarrollo de la Comarca Natural Osco-Seo, que permitirá impulsar el plan de sostenibilidad turística de la zona. Un proyecto que apuesta por la ampliación de rutas de senderismo y cicloturismo, con una inversión de 1.400.000 euros en toda la comarca, de la que forman parte los concejos de Castropol, San Martín de Oscos, Sant Tirso de Abres, Santa Eulalia de Oscos, Taramundi, Vegadeo y Villanueva de Oscos. Incluye también la ejecución de 11 actuaciones orientadas a aprovechar los recursos naturales y patrimoniales, entre otras la creación de un cinturón verde y marítimo de más de 20 kilómetros en Castropol, el acondicionamiento de la senda paralela al río Eo y la adecuación de una playa fluvial en Sant Tirso de Abres. Este plan se suma a los otros 5 autorizados la semana pasada para los concejos de Llanes, Cangas de Narcea, Gijón y Teberga, también y la comarca de la Sierra. En total, estas iniciativas movilizarán más de 15 millones de euros financiados con fondos europeos. También, en otro orden de cosas, el Consejo de Gobierno ha autorizado un gasto de 659.709 euros para el suministro de 2 autobombas nodrizas con destino al área de bomberos del Servicio de Emergencias del Principado. La adquisición de las autobombas forma parte, como saben, de ese proceso de renovación de la flota de vehículos del SEPA, que comenzaba ya en el año 2020. Desde entonces, y por recordar, se han incorporado ya 4 todoterrenos de transporte personal, 2 vehículos todocamino de mando, 2 autobombas urbanas y una nodriza. Además, también recientemente se aprobaba la compra de 12 autobombas forestales pesadas por un valor de algo más de 4 millones de euros. También se ha formalizado la adquisición de 5 vehículos todoterreno de transporte de personal y un todoterreno para servicios generales con un coste de algo más también de 400.000 euros. Y finalmente, con el objetivo de impulsar el emprendimiento y la creación de empresas innovadoras que trasladen a la sociedad los resultados de la investigación asturiana, el Consejo de Gobierno ha autorizado la concesión de subvenciones para fomentar la creación de tejido productivo innovador a través de la Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica Aplicada y la Tecnología. En total, se destinarán 20.000 euros a la puesta en marcha de 2 proyectos presentados por personas con título de doctorado, uno de ellos vinculado a la fabricación de carbones activados a partir de residuos de biomasa y otro a la creación y gestión cultural en lengua asturiana. Hasta aquí los acuerdos del Consejo de Gobierno. Cedo ya la palabra al consejero de Salud y posteriormente quedaremos a su disposición para responder las preguntas que consideren. Consejero. Muchas gracias, consejera. Buenos días a todas y a todos. Paso a detallarles los acuerdos adoptados hoy en el Consejo de Gobierno que competen a mi departamento, en los que se ha autorizado el gasto de la
para la adquisición de una plataforma de fabricación celular destinada a la unidad de inmunoterapia del Hospital Universitario Central de Asturias, que dará servicio también al Instituto de Investigación del Principado de Asturias por un importe de 447.700 euros. La creación de la unidad de inmunoterapia supone un gran hito en nuestra comunidad autónoma, con una mirada a un futuro que ya está aquí y que ha venido para quedarse sin ninguna duda. Esta unidad de inmunoterapia permitirá desarrollar e incorporar nuevas prestaciones sanitarias en el ámbito de las terapias avanzadas y de la medicina personalizada, en la cartera de servicios del sistema sanitario público. La medicina del futuro sigue esta línea y, sin duda, la inmunoterapia ha supuesto en los últimos años una revolución en el tratamiento de las enfermedades, sobre todo oncohematológicas. Dentro de la inmunoterapia se enmarca, por un lado, la terapia celular, que consiste en modificar las propias células inmunes del paciente para que puedan eliminar la célula diana tumoral. En esta estrategia es en lo que se basan los medicamentos CAR-T, de los que estuvimos hablando en semanas previas, que han supuesto un cambio de paradigma en el tratamiento de los tumores hematológicos y que probablemente muy pronto ampliarán también su abanico de posibilidades a los tumores sólidos. En el caso concreto de la unidad de inmunoterapia de Luca, permitirá disponer de toda la estructura necesaria para desarrollar estos medicamentos CAR-T, pero también otro tipo de terapias de células inmunes como la terapia antiviral. Terapia celular también nos permitirá la terapia antiviral para pacientes inmunodeprimidos, principalmente trasplantados con órganos sólidos o progenitores hematopoyéticos. Estos tratamientos celulares avanzados implican procesos muy complejos que requieren la participación de muchísimos profesionales de distintos servicios clínicos y de unas infraestructuras muy específicas que garanticen todo el proceso de generación de estos medicamentos, así como de su aprobación por las agencias reguladoras, la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, y que esta unidad de inmunoterapia va a proporcionar a nuestra comunidad autónoma. En conjunto, esta unidad supondrá un avance sin precedentes en el ámbito sanitario en Asturias e incorporar a nuestra comunidad al reducido número de hospitales punteros de España que ya disponen de este tipo de unidades. El desarrollo de la inmunoterapia no ha hecho más que empezar y, aunque solo estamos viendo todavía la punta del iceberg, es un campo de continuo crecimiento que acabará incorporándose también a la rutina clínica. En Asturias disponemos de hospitales punteros, de profesionales altamente cualificados y de un instituto de investigación sanitaria acreditado como soporte y estándar de la investigación e innovación de la salud. Por lo tanto, la creación de esta unidad completa el círculo, siendo una apuesta de nuestra región en las terapias avanzadas y en la medicina de precisión, es decir, al servicio de cada paciente de manera individual. También se ha aprobado una partida de 5.142.253 euros para la ampliación y renovación de equipos sanitarios en el Hospital Universitario Central de Asturias y el Hospital Universitario de Cabueñes, así como el Centro de Salud y Especialidades Puerta de la Villa de Gijón, gracias a los fondos europeos Next Generation del Plan de Inversión de la Tecnología conocido como INVEAT. En concreto, la inversión se destina en el Hospital Universitario de Cabueñes para la compra de un equipo de tomografía computerizada por valor de 1.172.354 euros, un equipo de resonancia magnética con un coste de 1.109.768 euros y también en esta área quinta, como decía, en concreto en el Centro de Salud y de Especialidades Puerta de la Villa, se ampliarán sus equipamientos con una nueva resonancia magnética por importe de 1.109.768 euros y un aparato de tomografía computerizada, un escáner, por valor de 578.009 euros. Por otro lado, también se ha dado luz verde en el área sanitaria cuarta, con cabecera en Oviedo, para la renovación de un tomógrafo computerizado para el Hospital Universitario Central de Asturias por importe de 1.172.354 euros. El plan INVEAT supone la mayor inversión de equipos de alta tecnología en la historia del Sistema Nacional de Salud y en nuestra comunidad. La dotación final a la que asciende el plan supone un total de 15,5 millones de euros, de los que el Principado de Asturias realiza un esfuerzo inversor de 2,7 millones que se añaden a los 2,9 millones distribuidos en 7 centros, que supondrá la renovación de 5 equipos y la ampliación de otros 12 equipos de alta tecnología hasta 2023. En total, 17 nuevos aparatos de alta tecnología que contribuirán a mejorar la capacidad diagnóstica y terapéutica de los centros que van a contar con esta nueva dotación.
La partida se completa con las obras necesarias para la instalación de estos equipos, por lo que la inversión prevista para el Principado hasta finales del 2023 supera los 24 millones de euros. A estos nuevos 5 equipos de alta tecnología que les acabo de mencionar se suman los aprobados ya por el Consejo de Gobierno en semanas previas, de los que ya les hemos ido informando. De estos momentos, de los 17, ya solo queda pendiente la aprobación por el Consejo de Gobierno, un próximo Consejo de Gobierno, de una resonancia magnética para el Hospital Universitario San Agustín, de los 17, como decía, que están previstos para el Principado dentro del plan INVEAD. Por último, decirles al respecto que la renovación y la ampliación de los equipamientos lo que pretende es incrementar la supervivencia global y la calidad de vida de las personas mediante el diagnóstico de enfermedades en estadios más tempranos, posibilitando la intervención terapéutica rápida, con especial atención a las patologías de mayor impacto en el Sistema Nacional de Salud, entre las que se encuentran enfermedades crónicas, las oncológicas, las enfermedades raras y también las enfermedades neurológicas. En el Consejo de Gobierno también se ha aprobado, en mi departamento, el nombramiento de doña María José Villanueva Ordóñez como directora de Coordinación, Resultados en Salud y Comunicación del Servicio de Salud del Principado de Asturias, del SESPA. En la actualidad es la coordinadora de programas COVID del Principado de Asturias, de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería, donde ha tenido un papel fundamental, como todos sabéis, durante la fase aguda de la pandemia, con el rastreo y la monitorización de casos, siguiendo las estrategias de vigilancia vigentes en cada momento. Entre las funciones que asumirá con esta nueva dirección está la promoción, desarrollo y evaluación de la innovación en la gestión de los procesos orientados a garantizar la continuidad asistencial y la mejora continua, así como la inspección de las prestaciones sanitarias con financiación pública, la elaboración de los indicadores asistenciales y los cuadros de mando necesarios para la gestión del SESPA y de la Consejería, la gestión de la comunicación de los datos e información de la salud, por lo tanto va a tener bastante contacto con vosotros, y el establecimiento de los mecanismos de coordinación entre la red sanitaria y la social para facilitar la respuesta a las nuevas realidades y exigencias de la ciudadanía, entre otras. Hoy, en el Consejo de Gobierno, se ha aprobado, por tanto, una importante inversión para la red sanitaria asturiana, uno de los pilares del estado de bienestar, y hoy, precisamente, comienzan las obras de una de las grandes apuestas de este Gobierno, la primera fase de la ampliación del Hospital Universitario de Cabueñes, en la que se construirá un nuevo edificio que casi duplicará la superficie del actual. El inmueble será el epicentro de la actividad asistencial y aplicará un modelo de alta resolución para la atención sanitaria. De este modo, usuarios y usuarias acudirán para tratarse, en muchos casos, sin precisar ingreso. Entre otros servicios, albergará urgencias, consultas externas, bloques quirúrgicos, unidad de cuidados intensivos, laboratorios, farmacia, esterilización, diálisis y hospital de día oncohematológico. Contará con 4 plantas asistenciales, semisótano y sótano. Además, incluirá 2 interplantas técnicas que facilitarán el mantenimiento de las instalaciones sin acceder a la zona asistencial. Esta fase de la ampliación tiene un plazo de ejecución de 29 meses y una inversión de 79 millones de euros que se cofinancia con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER. Por último, finalizo mi intervención anunciando la puesta en marcha por parte del Servicio de Salud del Principado de Asturias, del SESPA, del número de teléfono 984 100 117 para ofrecer información general y resolver dudas a la ciudadanía sobre la viruela del mono. La línea de información, que está operativa desde hoy, repito, 984 100 117, está atendida por profesionales del Servicio de Asistencia Médica de Urgencias, el SAMU, de lunes a viernes en horario de 8 a 22 horas. En el caso de sospecha de contagio, se derivará a estas personas que consulten al centro sanitario correspondiente para recibir la atención clínica que le corresponda en cada caso. Muchísimas gracias. Gracias, consejera, y bueno, agradecer la oportunidad también, como he hecho con el Consejo de Gobierno hoy mismo, de cuando el miércoles anunciamos la nueva tarifa plana por 30 euros para viajar de manera ilimitada por toda Asturias en el transporte público en nuestra región. Esperábamos una buena acogida, así está siendo, y por lo tanto disponemos de unos primeros datos, creo que importantes a la hora de cómo se está abordando esta transformación que esperamos sea revolucionaria en cuanto a la movilidad de nuestra región, pero también esperamos
preguntas, ¿no?, y cuestiones que se están planteando y también ponernos a disposición para poder resolverlas, ¿no? Como anunciábamos el miércoles, aprovechamos evidentemente la oportunidad de que tanto el Gobierno de España como el Gobierno de Asturias ha querido situar las políticas de movilidad y de transporte público en el centro de las políticas de cohesión social y territorial, y que las bonificaciones previstas por el Gobierno de España a partir del 1 de septiembre para el transporte público nos han permitido, con una apuesta adicional por parte del Gobierno del Principado, abordar una transformación de nuestra movilidad. Evidentemente, ese 30% de bonificaciones lo hemos llevado en algunos casos hasta el 86%, y esta tarifa plana lo que permite, sobre todo, es que se beneficien más quien tenía un hándicap mayor, ¿no? Pensamos sobre todo en las salas de nuestra región y también en la población que hace un uso continuado del transporte público, población joven, población trabajadora, que tiene beneficios directos e indirectos de esta medida. Como decíamos el pasado miércoles, esperábamos una buena acogida. La sostenibilidad del transporte público, la gestión que realizamos, creo que además de manera ejemplar a través del Consorcio de Transporte de Asturias, nos permite evaluar de manera diaria la demanda, y solo en las primeras 24 horas hemos tenido ya más de 500 nuevos usuarios. Me permito recordar que esta medida se mantiene o se traslada de manera automática a los que ya son usuarios de los abonos mensuales con su antigua tarjeta, también los beneficios del 30% sobre el abono de 10 viajes para los que ya lo tenían, pero evidentemente estos nuevos usuarios lo que supone es que se incorporan a la movilidad en transporte público con la recurrencia mensual, ¿no? Recordamos y animamos a toda la población asturiana a incorporarse a este proyecto. Creo que muchas personas en este precio van a tenerlo, evidentemente, para cambiar sus hábitos de consumo y desplazar el vehículo privado por el transporte público, pero para ello, evidentemente, estamos trabajando de manera intensa, ¿no? Como saben, esperamos el 1 de septiembre que haya un incremento de usuarios significativo. Para ello, además, estamos haciendo un esfuerzo tanto de información, como decía, y lo haremos en los próximos días, tanto a través de la web ctaconecta.com, a través de los principales puntos de información en las estaciones de autobuses de nuestra región y también a través de los medios de comunicación, a los que agradezco también la acogida, pero sobre todo también vamos a hacer un esfuerzo con las empresas concesionarias para disponer de recursos, de medios suficientes para poder hacer frente al incremento de demanda que esperamos que veamos en los primeros días, y que por lo tanto va a requerir más frecuencias, más autobuses, más conductores, algo que esperamos que sea muy positivo y que haga además sostenible de una manera mucho mayor nuestro transporte público allí donde es más necesario. Como explicaba al principio, creemos que desde el proyecto de Gobierno de Asturias y en el contexto de nuestra consejería hemos puesto como un objetivo central la cohesión social y territorial. Sabemos que hay muchas medidas que pueden ayudar en ese proceso, algunas de largo recorrido, como son la mejora de nuestras infraestructuras ahí donde más se necesitan, y lo que hemos podido a través de esta medida, que hoy ya empezamos a ver sus primeros pasos, es acelerar un proceso de cambio que nos va a permitir precisamente que, por ejemplo, los usuarios del suroccidente, del noroccidente o del oriente se beneficien de descuentos del 86% en el transporte público, y que eso además permita que tengamos nuevas líneas, que ayudemos, como estamos haciendo, a la movilidad en el medio rural utilizando los refuerzos o el trabajo de nuestro transporte escolar, y que, por lo tanto, la sostenibilidad de todo este sistema que nos apoya en usuarios y en empresas esté garantizada a futuro. Así que con este mensaje de optimismo, de un proyecto que además yo creo que es compartido para todos los asturianos, así lo estamos absorbando en estas horas, porque creemos que era una noticia esperada y que por lo tanto tenemos que compartir como un éxito colectivo, pues a partir de ahora lo que nos toca es estar a disposición para poder resolver dudas y poder agilizar al máximo todo el trabajo que tenemos por delante. Creemos que va a suponer un cambio, como decíamos, estructural en la movilidad de nuestra región, no solo en el centro, donde tenemos además retos de disminución del uso del transporte privado también vinculado a la reducción de emisiones contaminantes, sino que, como decía, sobre todo favoreciendo la cohesión social y territorial, que es lo que queremos poner en el centro de este proyecto.
Así que por nuestra parte nada más y quedará a disposición. Bien, pues empezamos con las preguntas. Sí, mandó varias preguntas. Hoy hablaba el consejero de Sanidad de las obras de Cabueñes y yo querría saber si van a suponer alguna consecuencia en el funcionamiento normal de las instalaciones ahora mismo. Bueno, efectivamente estamos hablando de una obra de gran envergadura que va a convivir con la actividad sanitaria del centro. Una obra siempre puede ocasionar alguna incidencia puntual y molestias, eso es inevitable. Sí es cierto que al ser una nueva planta, pues se va a posibilitar que se pueda seguir haciendo la actividad asistencial, pero bueno, tenemos que contar con que alguna incomodidad durante estos 29 meses que va a durar la obra hay que contar con ella. Yo creo que todos los profesionales que han trabajado en algún hospital que ha tenido obras, que al final es un beneficio para todos, y los usuarios que han estado, pues bueno, efectivamente saben lo que es las molestias que pueden tener. Yo mismo me ha tocado trabajar en algún hospital en estas condiciones, pero netamente todo el mundo, yo creo que sin ninguna duda va a agradecer muchísimo que tengamos al fin, ¿no?, una infraestructura tan esperada y que va a significar no solo una mejora de la calidad asistencial en las condiciones laborales de los trabajadores, sino que también va a significar cambios organizativos que nos van a dar posibilidades, bueno, que van a colocar a Gijón, en este caso, pues ya en lo que es la medicina del futuro. Buenas, consejero de Salud, aprovechando que está en el turno de la palabra. Quería preguntarle, hemos conocido recientemente datos referentes al exceso de números de defunciones. Usted, como máximo, ya sé que no es un problema o una circunstancia que solo haya pasado en Asturias, sino que es en toda España. ¿Tiene alguna explicación para esto en los 7 primeros meses del año? ¿Se ha hablado en la interterritorial acerca de esto? Gracias. Creo que no voy a descubrir nada si digo que seguimos en pandemia y que todos estamos sufriendo las ondas epidémicas, ¿no? Y los datos, pues a veces nos ponen en la realidad. Todos necesitamos pasar página. Yo como consejero, los profesionales como profesionales, los ciudadanos como ciudadanos, todos necesitamos pasar página, pero es un error que no tengamos en la cabeza que seguimos en pandemia, ¿no? A nivel mundial la pandemia está declarada. En España, recuerdo que sigue declarada la situación de crisis sanitaria por pandemia, y en Asturias sigue en vigor la situación de emergencia por crisis sanitaria, ¿no? Estas cifras pues, nos ponen en la realidad. Cuando se hace un balance sabemos lo que está ocurriendo. Hemos tenido ondas epidémicas este mismo año que, lógicamente, ¿no?, y afortunadamente, gracias a la vacunación sobre todo, y en un sitio como Asturias, que la vacunación ha sido ejemplar por parte de todos, pues no está teniendo ya los efectos tan nocivos que han tenido en la fase más aguda de la pandemia. Pero efectivamente siguen enfermando muchas personas. Hemos tenido una situación de los hospitales en varias ocasiones ya durante este año con una ocupación altísima a causa del COVID y también tenemos fallecimientos, ¿no? Si vemos la última estadística que salió, que es por lo que ha sido actualidad, es del Instituto Nacional de Estadística, y efectivamente hay un exceso de mortalidad. Yo creo que, no lo he visto con detalle, pero creo que ha sido en todas las comunidades autónomas. Hay comunidades autónomas donde tienen, bueno, pues, especial aumento en estos meses. De lo que se habla en el interterritorial y lo que nos dicen los técnicos es que tiene una relación de continuidad en el tiempo. La comunidad autónoma que en una onda epidémica no tiene mucho efecto en cuanto a afectados, a ingresos y a fallecidos, la tiene en otra onda epidémica. Es decir, al final lo que valoran los técnicos es pues el discurrir total, ¿no? Habitualmente, ¿quiénes están falleciendo ahora mismo? Pues las personas más frágiles, personas mayores, o bien personas que no son tan mayores pero tienen problemas importantes ya de salud, en algunos casos inmunodeprimidos, pacientes que están con tratamientos inmunodepresores que hace que las vacunas no funcionen de la misma manera. En Asturias, teniendo en cuenta que tenemos la mayor tasa de envejecimiento, por lo tanto, de personas en esa situación de fragilidad por su edad, la mayor de todo el país, pues bueno, no es de extrañar que aquí tenga un especial efecto en cuanto a ingresos y en cuanto a la mortalidad, ¿no? Sin embargo, no somos precisamente la comunidad autónoma que mayor letalidad está teniendo
ni a lo largo de toda la pandemia en personas mayores de 60 años, aunque la tenemos y es importante y nos preocupa, ni tampoco somos, en esta última estadística que salió, los que tenemos mayor exceso de mortalidad. Pero estamos muy pendientes de los excesos de mortalidad por parte de Salud Pública, claro que los están analizando, y bueno, todos estamos preocupados con este tema, ¿eh? Yo creo que es un tema que en salud desgraciadamente no hemos pasado página, seguimos dedicando muchos recursos a la pandemia y seguimos atentos a ello. Consejero de Salud, aprovecho que está hablando. Quería preguntarle, los últimos datos de esta semana sobre la viruela del mono, Sanidad facilitaba el Ministerio 51 casos. No sé si hay nos puede adelantar más. Y sobre las vacunas, las primeras 48 que habían llegado, no sé si ya se administraron, luego llegaron más. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Bueno, el último dato que tengo actualizado son 55 casos, ¿eh? No somos precisamente la comunidad autónoma donde más casos esté habiendo, donde más esté impactando, pero no por ello nos deja de preocupar, ¿no? Igual que preocupa a la Organización Mundial de la Salud, que está viendo que poco a poco, con más aceleración en unos países que otros, está aumentando, ¿no?, el número de casos. España es, pues, de los países que más afectados está, el que más en Europa concretamente. En cuanto a las vacunas, habían llegado efectivamente 48 viales en la primera entrega, ya han llegado la segunda entrega esta semana de 66 viales más. Se posibilita, hasta ahora se va avanzando en la estrategia de vacunación tal y como estaba previsto, aún no se han consumido los de la primera entrega, y comentaros que sí, yo creo que tiene interés, sabéis que en algún país ya se ha posibilitado, se ha autorizado que en los viales se puedan servir para 5 dosis, para 5 personas, y a nivel europeo la autoridad la EMA, del medicamento europea, lo está valorando en estas fechas. Hoy creo que se reúne la ponencia técnica de vacunas aquí en España, donde están todos los técnicos de las comunidades autónomas, y bueno, van a valorar este cambio que se pudiera hacer. Nuestros técnicos, en principio, ven factible que así se haga, siempre y cuando sea aprobado por la Agencia Europea del Medicamento. Sí, yo le quería preguntar a Melania Álvarez si ya hay una agenda de empezar a negociar los presupuestos del 23, con qué fuerzas se tiene pensado empezar a hablar, qué fechas se barajan. Bien, pues lo que le puedo avanzar es que el plazo será el más breve posible y que todas las fuerzas de las que dispone este Gobierno están a disposición de la elaboración de ese presupuesto. Pero quisiera precisar antes una cuestión al menos. No comienza el proyecto de presupuestos, la elaboración de un día para otro. Es un proceso en constante elaboración, y recuerden que los datos que conocimos del último Consejo de Política Fiscal y Financiera eran imprescindibles también para culminar este trabajo, con lo cual todas las consejerías están volcadas en avanzar, ¿no?, lo que puede ser ese proyecto de presupuestos. Lo que no puedo avanzar es una fecha concreta de cuándo, ¿no?, vamos a iniciar, porque también hay que entender otra cuestión, que a partir de la recepción de esta información avanzaremos, como les digo, en la preparación del presupuesto, pero también las negociaciones, ¿no?, las posibles negociaciones que se vayan a plantear, como saben, exceden el ámbito de participación del Gobierno, porque implican también, en este caso, a la Federación Socialista Asturiana y al Grupo Parlamentario. Con lo cual, estamos en ello, con todas las fuerzas. Pretendemos que sea, como siempre, un presupuesto, y yo creo que eso ya lo conocen también, lo avanzaba el propio presidente, ¿no? El presupuesto será el presupuesto de la juventud, del reto demográfico y de los fondos europeos, ¿no? Por esa perspectiva, como siempre, social y progresista, ese cuño que venimos enmarcando en los últimos presupuestos, y, por lo tanto, en eso estamos trabajando. Y para el consejero Alejandro Calvo, quería preguntarle por el Argallo de Ibias. ¿En qué situación está ahora mismo el tema? ¿Cuándo se prevé que pueda despejarse la carretera o al menos un carril?
Bueno, pues ahora mismo me voy a acercar a la zona, como no podía ser de otra forma, ¿no? Porque, como saben, nuestra preocupación es máxima. Lo hemos dicho siempre que seguiríamos teniendo problemas. Nuestra geografía es como es y cuando tenemos fenómenos meteorológicos en algunas zonas, pues resulta muy difícil impedir que se produzcan estas situaciones. Lo que hemos garantizado es que todos los medios se ponen a disposición para dos cuestiones básicas: garantizar la seguridad, esa es siempre la prioridad absoluta, y evidentemente tener la agilidad de respuesta suficiente. Ayer mismo, de manera inmediata, porque el objetivo, como se planteaba, es garantizando la seguridad, poder restablecer la comunicación cuanto antes, se hizo la evaluación geológica. Tiene dificultades, el punto de ruptura está por encima de los 29 metros y hoy se acabará ya, o ya se están iniciando las actuaciones para poder llegar a ese punto y poder garantizar la estabilidad del talud. Todavía no hay una fecha de reapertura porque en cuanto sea posible abriremos un carril, pero también sabiendo que hay un itinerario alternativo a través del puerto del Conio que está en disposiciones, que además en estos días agilizaremos al máximo también todas las labores para facilitar que se encuentren las mejores condiciones posibles, facilitando, por ejemplo, el paso en los sobreanchos con vehículos pesados, ¿no? Entonces, ahora nos vamos a desplazar. Vamos a poder evaluar en primera persona y con los técnicos cuál es la situación para poder evaluar el tiempo, ¿no?, que pueda suponer, y lo que garantizamos es eso, es decir, que en cuanto sea posible garantizar la seguridad, incluso conviviendo con las sombras, se abriría un carril. Eso sí, entre tanto, disculpar a los vecinos las molestias que se puedan causar, pero sí pedirles prudencia para garantizar la seguridad, que debe ser la mayor de las preocupaciones que tengamos, ¿no? Así que intentaremos que sea el menor tiempo posible y que los itinerarios alternativos estén en las mejores condiciones posibles. Sí, buenos días. Al consejero de Cohesión quería preguntarle, hablaba de que esperaba un incremento significativo con el nuevo abono. Preguntarle un poco qué expectativas tiene el Principado, en cuánto cree, si maneja alguna cifra de qué previsión puede aumentar la demanda del transporte público y del carretera. Sí, evidentemente hemos hecho un esfuerzo de prospección porque todo este trabajo se sustenta, como decía, en un trabajo técnico por parte del equipo del Consorcio de Transportes de Asturias. Pero más que cuantitativo, lo que queremos es que el cambio sea cualitativo, ¿no? Yo ponía ese ejemplo de los 500 nuevos usuarios en 24 horas, porque lo que no puede ser es que el transporte público quede como una solución de último recurso, ¿no? El mensaje que tenemos que trasladar a la sociedad es que el uso del transporte público genera beneficios directos e indirectos, ¿no? Con esas cifras en las que nos movemos implica que hay un interés real, que hay gente que ese ahorro económico lo ve como incentivo, pero que tiene un convencimiento de la necesidad de ese uso de transporte público, y lo quería distinguir en dos aspectos. Uno fundamental, que es la movilidad, evidentemente, en el área central metropolitana de Asturias, donde la expectativa que tenemos es de que haya miles de nuevos usuarios, porque evidentemente la expectativa de cambio de uso del transporte público es muy importante, es decir, creemos que cuantitativamente nos podemos situar en nuevas decenas de miles de usuarios en el transporte público en el centro de la región, pero sobre todo a las alas de lo que hablamos es de un aspecto cualitativo. Ponía el ejemplo de que un habitante del suroccidente de Asturias va a pasar de que su abono mensual pase de 200 euros a 30 euros. Eso lo que implica es cambios en los hábitos, en la accesibilidad de aquellas personas que más necesitan el uso del transporte público, pero a la vez nos permite fortalecer líneas allí donde los servicios públicos pueden verse limitados por el número de usuarios, por la masa crítica que lo sustenta. Por lo tanto, sí quería decir que nuestra ambición es tener decenas de miles de nuevos usuarios para conseguir una sostenibilidad que tiene que ser económica, porque un servicio público tiene que ser sostenible, pero que sobre todo aquí va a ser social y también va a tener efectos medioambientalmente muy positivos. Yo a la consejera Melania Álvarez también querría preguntarle por cómo va la huelga de la ayuda al domicilio, ¿no? Creo que es el tercer día, me parece hoy. Cuarto. El cuarto ya, el cuarto.
cómo se está desarrollando, si hay alguna previsión, no sé, cómo está la situación. Bien, hasta donde podemos conocer, yo quiero recordar también respecto a ese asunto que se trata pues de la negociación de un convenio colectivo entre dos partes, en este caso las empresas y los representantes del conjunto de profesionales, en los que en este caso la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar asiste, ¿no?, como espectador, y de las noticias, ¿no?, que conocemos. Pues esta sería la cuarta jornada de huelga. Había movilizaciones, creo, si no recuerdo mal, al menos en Siero, y en paralelo, ¿no?, pues se sigue negociando ese convenio. Por parte del Principado de Asturias, y teniendo claro que se trata de una negociación entre dos partes en la que asistimos como espectadores. Por parte del Gobierno de Asturias, lo que facilitamos, ¿no?, o entendemos que viene a facilitar el llegar a ese acuerdo, es esa inversión histórica en atención a la dependencia, que supone más del 50% del presupuesto de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, y en concreto esos más de 26 millones de euros al servicio de ayuda a domicilio. Entendemos que facilitamos, ¿no?, que se pueda mejorar a través de las mejoras de las propias licitaciones, de la encomienda de gestión que tienen los ayuntamientos, que se puedan mejorar las condiciones de las profesionales. Con ese objetivo lo hicimos, y en esa parte pues nuestro compromiso está cumplido. Otro tipo de reivindicaciones, porque también hay que entender que las reivindicaciones que plantea el conjunto de profesionales son de diferente naturaleza. Algunas nos exceden en el ámbito competencial, aquellas que tienen que ver pues con la regulación, ¿no?, del propio puesto de trabajo, prevención de riesgos laborales, cuestiones que tienen que ver con otras instancias, o aquellas que tienen que ver, por ejemplo, con la seguridad social. Por lo tanto, hay colaboración plena. Entendemos que son cuestiones que preocupan, y bueno, ayer recordábamos, ¿no?, ese dato de ese volumen de profesionales que va a ser necesario para poder garantizar que seamos atendidos y atendidas en el futuro. Por lo tanto, pues mano tendida también al conjunto de profesionales para intentar, ¿no?, avanzar. Yo creo que el Gobierno de España fue sensible también a que el plan de choque que iniciábamos en materia de dependencia en 2019, nos siguieron con un plan de choque nacional, y estoy convencida y confío en que el Gobierno de España atienda también, ¿no?, aquellas cuestiones que tienen que ver con las condiciones laborales de este conjunto de profesionales, al que además quiero reconocer, ¿no? Yo creo que en la pandemia, durante los momentos más críticos de la pandemia, se puso el foco en la atención residencial. Vivíamos permanentemente siguiendo, ¿no?, el último minuto de lo que estaba pasando en los centros residenciales, y quizá este colectivo era algo más invisible cuando seguían trabajando y accediendo a los domicilios, pues en condiciones, en algunas veces, en unas condiciones peores, ¿no?, que en otro tipo de recursos del sistema. Por lo tanto, yo creo que hay que reconocer no solo la labor en la pandemia, sino la que vienen desarrollando y la que están llamadas a desarrollar en el futuro. De ahí que, bueno, esperemos que, ¿no?, la responsabilidad impere en ambas partes, y que ese acuerdo se pueda alcanzar lo antes posible, y que además también pues esos esfuerzos, ¿no?, el esfuerzo del Gobierno del Principado de Asturias, pues repercuta y que cumpla con ese objetivo que nos marcábamos, que era el mejorar las condiciones del conjunto de profesionales. Volviendo al inicio, ¿podría explicar un poco didácticamente cómo va a ser esa plataforma? ¿Qué beneficios va a suponer para los pacientes? Y luego, no sé si esta unidad, lo desconozco, de inmunoterapia, ¿cuándo va a estar en marcha? Bueno, creo que estaba dudando si extenderme tanto en lo que he dicho, porque es un tema bastante complejo, ¿no? Intenté daros algunas pinceladas de lo que supone la inmunoterapia. Básicamente, como os digo, hay algo que ya es una realidad en cuanto esté instalado, y es la terapia celular, la capacidad de producir los fármacos CAR-T en los tratamientos, sobre todo de tumores oncohematológicos. Estamos hablando de leucemias, algunos tipos de linfomas, mielomas, ¿vale? Que todos los años hay un número importante de pacientes que están afectados. Por lo tanto, hasta ahora, aquellas personas afectadas con estos tumores y que eran subsidiarias
de poner estos tratamientos CAR-T estaban yendo a otros hospitales de referencia de fuera, ¿no? En cuanto tengamos ya esta posibilidad, bueno, pues estamos hablando de que ya tenemos la autorización por parte del Ministerio, hay un número muy limitado de hospitales en España donde se pueden dar, había que acreditarse con una serie de requisitos bueno, muy difíciles de conseguir, que dan bastante exclusividad en cuanto a que tiene que haber unos requisitos de experiencia de sus profesionales que se cumplieron desde Asturias y por lo tanto ya tenemos autorización y en cuanto esta inversión esté instalada y esté funcionando, bueno, pues ya podremos estar dando los tratamientos aquí. Y otra cosa muy importante, que quizá no se hablaba hasta ahora tanto de ello, que lo decía, que es la terapia no solo la celular, sino también en la parte de antiviral, ¿no? En la que puede tener un papel, hay que desarrollarlo, hay varios servicios implicados en ello también, hay que mencionar también al servicio de inmunología, además del servicio de hematología, en el que bueno, pues también va a haber posibilidad de dar tratamientos, todos ellos, tanto unos como otros, dentro de ese concepto de medicina personalizada, ¿no? Que tanto protagonismo está teniendo ahora y lo tiene de una manera merecida, puesto que estamos hablando de hacer tratamientos específicos tras un análisis individualizado de la persona, no solamente del tumor que afecta a esa persona, sino también de algunos condicionantes de la persona, ¿no? Estamos hablando, por lo tanto, de tratamientos muy específicos y con unos cambios en cuanto a las posibilidades de curación muy importantes, ¿no? Tendría que estar una persona a nivel técnico que os explicara un poco algunos detalles científicos, pero desde luego lo que es ya una evidencia en todo el mundo es que es un camino que nos va a abrir muchas posibilidades y personas que hasta ahora tenían muy limitadas las posibilidades de curación, pues van a ver aquí una puerta abierta, ¿no? Un camino sin duda que más que decir de una esperanza es ya una realidad. No te puedo dar fechas ahora mismo, pero bueno, pues las podemos hacer llegar en breve. Yo creo que podemos hacer una estimación, os lo podemos hacer llegar, ¿vale? Pues muchas gracias. Venga, muchas gracias. Gracias a todos.